Sabios sobrinos, bienvenidos al canal del Museo del Tío Milton. En esta ocasión vamos a conocer la historia de la arcade o las maquinitas. Bienvenidos. Las máquinas arcade son un fenómeno cultural que surgió en los años 70 y 80, que aún hoy sigue siendo popular en todo el mundo. En 1971 Atari lanzó el primer juego arcade exitoso, Pong, que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. A medida que la tecnología avanzaba, las máquinas de arcade se volvieron más sofisticadas y complejas. Los juegos comenzaron a incluir gráficos más avanzados y sonidos más realistas. En 1980, Pac-Man, un juego desarrollado por la compañía japonesa Namco, se convirtió en el juego arcade más exitoso de todos los tiempos. En los años 80 los juegos arcade se volvieron aún más populares y la industria creció rápidamente. La aparición de los juegos como Space Invaders, Donkey Kong y Street Fighter 2 aumentaron aún más la popularidad en las máquinas arcade. Muchos juegos de arcade se convirtieron en franquicias exitosas y se crearon versiones para consolas de videojuegos y ordenadores personales. En los últimos años las máquinas arcade han tenido un resurgimiento gracias a eventos y lugares como los llamados barcades, que combinan la experiencia de jugar a videojuegos clásicos con una oferta de bebidas y comidas. Una de las razones por las que las máquinas arcade han vuelto a ser populares es el factor nostalgia. Muchas personas que crecimos jugando a estos juegos en nuestra infancia y adolescencia, ahora tenemos la oportunidad de revivir estos momentos en un entorno nostálgico y retro. Además, los juegos arcade también tienen una comunidad de jugadores muy dedicada y apasionada. Torneos y competiciones de juegos arcade a nivel local, nacional e incluso internacional se llevan a cabo cada año, atrayendo a jugadores de todo el mundo. Las arcades fueron introduciéndose y desbancando en gran medida a los juegos electromecánicos de ferias y parques de nuestras ciudades, ya que en lugares como centros comerciales, restaurantes, bares, salones recreativos especializados ya nos reuníamos con amigos a jugar. Hoy en día el término arcade es un término genérico que se utiliza para designar un estilo o categoría de videojuegos, incluso cuando dichos videojuegos ya no sean utilizados en máquinas recreativas, sino a nivel doméstico en plataformas como consolas o en nuestro PC. El término proviene del francés arcade, palabra con la que se designan las galerías o soportes en los cuales solían colocarse las primeras máquinas recreativas de este tipo. Posteriormente, el término se empleó para nombrar a los salones dedicados a las máquinas recreativas y con el tiempo a estas últimas y a los juegos en sí mismos. Las máquinas arcade son muebles de madera con algunos controles como palancas y botones o una pistola o un volante o freno o acelerador o una plataforma de baile o un paddle, que es un juego entre dos parejas muy parecido al tenis, o un trackball, que es un tipo de mouse patas arriba. Dependiendo del juego hay diversidad de modelos e instalaciones. Para poder jugar una partida hay que introducir unas monedas o fichas del propio local, ya que el aceptador de monedas se puede calibrar en forma y tamaño de acuerdo al gusto del propietario. Hay unas que funcionan con tarjetas magnéticas NFC hoy en día, o con un chip externo o interno con carga en dinero ya prepagada, en la cual se encuentra el precio correspondiente. Otras características son que funcionan en su gran mayoría con una placa o board que contiene un solo juego. Un poco tiempo después surgieron sistemas de cartuchos, como los que vienen para la placa Neo Geo MVS NSK, que permitían cambiar el juego sin tener que invertir en otra placa. Otro aspecto del juego en estas maquinitas es que no se puede detener la acción, no hay un botón pausa, cosa que sí sucede en las consolas de videojuegos y en nuestros PC, ya que el botón Start en las máquinas recreativas solo se usa para iniciar el juego. El lanzamiento del primer videojuego arcade tuvo lugar en septiembre de 1971. Fue Galaxy Game, creado por Bill Pitts y Hugh Truk, a imagen y semejanza de Space War de 1962, programado para el PDP-1 en el Instituto de Tecnología de Massachusetts en noviembre de 1971. La empresa Nothing Associates hizo lo propio con Computer Space en noviembre de 1971, un juego similar creado por Nolan Bushnell y Ted Dabney, pero más económico y menos sofisticado. Bushnell y Dabney fundaron Atari en 1972. Contrataron a Alan Acord, quien se encargó de crear el primer éxito en masa, Pong, en 1972, que no tardó en extenderse mundialmente.
La enorme popularidad de los videojuegos arcade entre finales de los 70 y principios de los 80 ocasionó un incremento espectacular en las ventas de estas máquinas recreativas. Este periodo de la historia de los videojuegos se bautizó como la era dorada de los videojuegos arcade. Las películas Tron 1982, Pixel 2015 tratan de homenajear a este periodo y a muchas franquicias de videojuegos que surgieron en esta. Decadencia. Debido a la rentabilidad y al avance de la tecnología en las consolas y en las computadoras, que han llegado a tener un hardware superior al arcade y la posibilidad de jugar en línea, las máquinas de arcade han ido perdiendo popularidad hasta casi desaparecer. Por eso sorprende tanto cuando vemos una en vivo y en directo. Esto ha obligado a compañías especializadas como Midway a entrar en el sector de las consolas y dejar de producir arcade. ¿Pero qué es una ROM y qué es un emulador? Además de los arcade físicos, existen juegos que se convirtieron a ROM, que son unos archivos especiales que contienen el juego, para preservar la historia de los videojuegos. Y dichas ROM se juegan en teléfonos, computadoras o consolas, usando por lo cual las empresas que antes fueron rivales, como Konami, Sega, Bandai, Namco Entertainment y Taito, trabajan juntas hoy en día para mantener la industria del arcade a flote. Eso se debe a que comparten conexión y publican juegos en grandes empresas en vez de que una empresa publicara sus propios juegos. Y un emulador es un programa que hace que simulemos estar jugando directamente en una de esas consolas originales, pero lo estamos haciendo en nuestro computador. El resurgimiento moderno. En la actualidad las máquinas arcade están viviendo un resurgimiento. Los nostálgicos salones recreativos están reabriendo y las máquinas arcade clásicas están siendo restauradas y vendidas a coleccionistas. Además, la cultura retro ha inspirado el desarrollo de nuevas máquinas arcade con un toque y componentes modernos, manteniendo vivo el legado de estos juegos icónicos. Este renacimiento también ha sido impulsado por eventos de gaming, que pueden abarcar desde competiciones entre jugadores, presentaciones de juegos, hasta encuentros en la comunidad gamer. Ahí se comparte la pasión por los juegos, se interactúa con otros jugadores y se vive la experiencia de los videojuegos de forma diferente, para revivir la magia de los arcade, además de los nuevos contactos que podemos tener y los beneficios de intercambios de juegos. La historia de las máquinas arcade es una montaña rusa de altibajos, pero su impacto en la industria de videojuegos y en la cultura popular es indiscutible. Desde los días del Pong hasta el resurgimiento moderno, los arcade han demostrado ser mucho más que simples máquinas de juego. Son un símbolo, un sello y éxito de una era dorada que sigue capturando la imaginación de nuevas generaciones. Bueno, las monedas arcade, esta la tengo desde 1980, vamos a ver cuánto pesa. Pesa 51 gramos y la arcade que tengo en mi apartamento utiliza monedas de 100 pesos. Entonces vamos a ver cuánto pesa una monedita de 100 pesos que se utiliza para jugar. Pesa 52 gramos. Tenemos este super muñeco que lo conseguí, me recuerda mucho a Metal Slug, es como uno de los personajes, uno de los soldados. Vamos a ver si realmente pertenece a ese juego de arcade. Ahora, ¿qué tenemos dentro de un joystick que pertenece a una arcade? Es bastante robusto, los componentes son bien interesantes, son bien gruesos, un material muy duro. Vamos a utilizar un desarmador para mirar qué componentes electrónicos tiene un joystick que pertenece a una máquina o a un gabinete arcade. Entonces, con ayuda de este desarmador vamos a revisar exactamente qué hay por dentro, qué nos vamos a encontrar dentro de este artefacto. Entonces destapamos y wow, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace de que los movimientos del joystick se reflejen en el avatar que estamos manejando? Vamos a ver. Hay unos componentes electrónicos que se llaman terminal de carrera, que son estos, que cuando yo muevo el joystick, automáticamente esa platinita ejerce un movimiento sobre el terminal de carrera y le envía una orden a la parte electrónica para que nuestro avatar o nuestro muñequito se mueva. También tenemos este otro joystick, que es un joystick un poco más básico, pero de un material muy bueno, material muy resistente.
Pero entonces la forma, como hemos notado, es totalmente diferente. ¿Qué hay por dentro? Nada. ¿Por qué? Porque los terminales de carrera se colocan en la parte de abajo y se aseguran con tornillitos. Ahora, ¿qué hay dentro de un cassette de una máquina arcade? ¿Qué maravillas impresionantes tenemos dentro de un cartucho de una máquina arcade? Vamos a utilizar nuestro desarmador, que nos va a ayudar, nos va a colaborar para enseñarnos, para socializarnos que hay dentro de ese cartucho. Hay que tener mucho cuidado con los tornillitos, que se nos vayan a perder, no se nos vayan a embolatar. Y aquí está el componente interno de un cartucho Neo Geo. Entonces es bien interesante, bien chévere. Pero si notamos, no hay una placa, sino que hay dos placas, la de la parte superior y la de la parte inferior, que están sujetas por un bus de datos. Entonces, qué chévere, qué increíble estar aprendiendo este tipo de cositas en los videos del museo del tío Milton. Ahora, si notamos, en una de las partes o en uno de los lados de los cartuchos de las arcade o cartucho de juego tenemos un triángulo invertido. ¿Qué quiere decir ese triángulo invertido? Quiere decir de que debe ir en una posición estratégica en esa placa SNK. Si lo colocamos mal, obviamente vamos a estropear nuestra placa Neo Geo SNK. Entonces, ¿cómo se inserta? Siempre esa parte del triángulo invertido debe ir posicionada hacia donde están los conectores que van a otra placa, así como nos muestra la imagen. Esta es una placa SNK que tiene un tamaño un poco más pequeño que otra que les voy a mostrar. En la parte lateral izquierda tenemos un potenciómetro, que es el control de volumen, y en la parte derecha tenemos, no tenemos joystick, no tenemos jumpers, tenemos unos componentes como unos interruptores que nos van a configurar el setup y el funcionamiento de la placa. ¿Cómo se extrae un cartucho? Simple, le hacemos un poquitico de fuerza. Recuerden que eso va a estar sujeto al cajón, y ahí nos damos cuenta que de acuerdo a la señal del triángulo invertido va la posición para poder introducir el cartucho en la placa SNK. Ahora tenemos una placa un poco más grande, un poco más alta, que hace prácticamente lo mismo. Tiene sus switch o sus interruptores en el lado derecho, y en el lado izquierdo ahí alcanzamos a ver la batería, y más arribita creo que alcanzamos a ver el potenciómetro, que es el control de volumen de esos maravillosos juegos y esos maravillosos sonidos tan increíbles que nos recuerdan tantas alegrías y tantas batallas. Lo mismo el triángulo invertido, recordemos que va hacia una posición estratégica dentro de la placa. Si lo colocamos mal, probablemente y posiblemente podemos estropear nuestra placa, y eso no queremos hacerlo. Para introducirlo hay que hacerle un poquitico de fuercita y listo, ahí ya quedó. Ahora, ¿cuánto pesa cada joystick? El joystick más robusto pesa 234 gramos y el joystick menos robusto, pero de muy buenos componentes, pesa 149 gramos. ¿Cuánto pesa un cartucho arcade? Pesa 414 gramos. ¿Y cuánto pesa una placa completa con su cartucho incluido? Pesa 930 gramos. La otra placa, que es más alta, va a pesar un poco más, pesa 1008 gramos. Aquí tenemos las dos placas, ahí se diferencia el tamaño en cuestión de altura, en cuestión de pronto de componentes. Puede ser que una sea más
más actualizada que la otra, entonces los componentes son un poco más pequeños y tienen sus cartuchos incluidos, cartuchos extraíbles. Ese es el famoso peine donde va a ir el conector llama, que más adelante vamos a conocerlo y vamos a saber qué hace esa belleza de conector llama. Ahora estamos en nuestro apartamento y tengo esta espectacular y maravillosa máquina arcade que conseguí hace poco y es la que maneja moneditas de 100 pesos. Entonces hay unas arcade que no tienen switch, esta sí tiene switch. Vamos a encenderla y vamos a hacer unas tomas para revisar cómo funciona un joystick cuando nos enfrentamos a un arcade, para no ir a pasar vergüenzas, por ejemplo. Entonces el joystick izquierdo siempre es el principal. Obviamente si bajamos, pues el cursor va a bajar, o si subimos, el cursor va a subir, pero si lo echamos hacia la derecha nos damos cuenta que salta entre toda la numeración que corresponde. No va a ser de a uno en uno, sino va a ser en saltos de acuerdo a los pantallazos que está manejando. Entonces vamos a prepararnos, vamos a alistarnos, porque vamos a seleccionar un jueguito de esos 100 juegos que tiene este cartucho. No es de 161 juegos, sino de 100 juegos. Hay unos repetidos, hay unos niveles diferentes de Tekken Fight o Tekkio, y hay otros niveles repetidos, pero de todos modos la sensación es increíble, los sonidos son increíbles. Entonces la potencia de la máquina en cuestión de gráfico de la época nos hace devolver el tiempo increíblemente. Este, por ejemplo, es Bomberman, es uno de los juegos favoritos de mi hija. Y vamos a mirar otro juego que es Metal Slug 3. Entonces eso es una re nota, eso es una re calidad. Obviamente ya le colocamos la monedita y es para comenzar a disfrutar de esa ternurita de juego. Podemos pasarnos horas y horas tratando de coronarlo. Hay muchos niveles, hay niveles medio fáciles, hay otros niveles difíciles, pero de eso se trata, de sufrir tratando de pasar esos niveles tan espectaculares. ¿Y qué tal esta belleza? ¿Qué tal esta belleza de personaje? ¿Ah? Que lo tenemos en Metal Slug 3 y en otras versiones. Increíble, ¿eh? Ahora, por medio de este video, conozcamos los componentes internos de una arcade clásica. Tenemos el televisor, un televisor que tiene yugo. Tenemos la placa Neo Geo con su cartucho. Tenemos el ramaje impresionante que sale del peine llama o Hama, que es ese que tenemos en pantalla al lado derecho, y todos esos componentes y todo ese cableado van hasta los joysticks totalmente configurados. Ahí están los botones de disparo, están los joysticks con los terminales de carrera que están en color blanco. También tenemos el cartucho, ahí está nuevamente nuestro peine llama, que es bien interesante la configuración. Los invito a que la conozcan, es súper bien interesante. Está la fuente de poder que alimenta toda esta tecnología pretérita. Estamos hablando de los 80, de los 90. Tenemos el tragamonedas, ahí está la placa del televisor. Esa placa obviamente es totalmente diferente a las placas que se manejan hoy en día. Los componentes son muy diferentes, hoy en día son más electrónicos, las placas son más pequeñas. Si destapamos un televisor Smart TV, vamos a encontrar dos placas pequeñitas y listo, pero comparemos la tecnología anterior como era, todos los componentes, toda la configuración que tocaba hacerle. Y tenemos las super monedas, hay diferentes tipos de monedas, monedas muy personalizadas. También tenemos una tarjeta NFC que se carga con diferentes tipos de monedas del país. Y tenemos a mi amigo José Antonio Vaca y Julián Enrique Ospina disfrutando
de Metal Slug, de ese super juegazazo tan increíble que tiene unas gráficas, unos componentes espectaculares. Y aquí están investigando el cartucho arcade que destapamos, y ahí con el celular están revisando cada componente. Bueno, estamos en la empresa de Julián Enrique Ospina Viña y él de mano propia creó esta belleza de arcade, pero por dentro no tiene una placa Neo Geo NSK, sino que tiene un computador. Entonces más tardecito vamos a visualizarla para saber exactamente cómo es por dentro, ¿vale? La botonera espectacular, excelente. Entonces vamos a pegarnos una jugadita de Mazinger Z. Bueno, ahí el amigo Julián Enrique, constructor de esa arcade, está disfrutando del juego Mazinger. Bueno, hay unos componentes bien interesantes. Tenemos la botonera, tenemos un joystick Atari original que sirve como el joystick para la arcade. Tenemos en el lado izquierdo todos los componentes del computador, disco duro, board, fuente de poder, etcétera, todos desmantelados pero súper bien acomodados para que tengan su funcionamiento. Bueno, señor sobrino, ¿y usted que es tan inquieto, se atrevería a fabricar desde cero una máquina arcade? Hay varios tipos que vamos a ver ahora. La arcade clásica es para jugar de pie y la arcade japonesa o candy es para jugar sentado. Es muy difícil de conseguir, pero es maravillosamente increíble. Tenemos la Terminator 2 que trae sus rifles de plasma. Tenemos esta otra que es para pilotear un Fórmula 1 con su timón y sus pedales. Tenemos la espectacular y exquisita Arcade Candy, que es como una mesita de noche. Para los amantes de la velocidad en dos ruedas tenemos esta espectacular arcade para motociclista y esta con dos televisores para poder disfrutar lo que son puntajes y demás. Esta arcade es diferente, ya es mucho más grande, con dos monitores, por ejemplo. Y Space Invaders, ¿ustedes creen que esta arcade venía con sus cartuchos como la Neo Geo? No, señores, venía con esta placa súper interesante y súper difícil de conseguir y súper carísima. También la placa Pac-Man de 1981, este tablero de juegos arcade, venía así en esta forma, no traía cartucho, ese era el juego. Y esta de Donkey Kong para disfrutar de ese espectacular juego tan maravilloso. Ahora, una consola de videojuegos o un arcade, ahí está la explicación, ahí está la diferencia. Y volvamos a repasar de qué se compone una máquina arcade internamente. Por fuera la vemos muy maravillosa, pero por dentro miren cómo es. A diferencia de una consola de videojuegos, que la consola de videojuegos se conecta a su voltaje, también se conecta el cable de video al televisor, puede ser un televisor LCD, plasma, CRT, etcétera, depende de la entrada de video, y colocamos el cartucho o colocamos el DVD o colocamos el juego que descargamos de internet, por ejemplo, como los de la Switch hoy en día, que tienen diferentes modalidades, y podemos disfrutar de esa maravillosa tecnología. ¿Qué sala de juegos había en Ibagué, Tolima, Colombia? Frente al centro comercial Conveima había una sala de juegos impresionante con más de 40 máquinas arcade, y el sonido cuando uno entraba era espectacular. Ahora, ¿cómo voy a hacer mi arcade? Con una consola de videojuegos o con un computador desarmado internamente o con una BlackBerry. Entonces la BlackBerry es una placa que se programa. Para los componentes del arcade necesitamos una placa NSK, necesitamos un cartucho, necesitamos botones, joystick, necesitamos el famoso conector llama, una fuente de poder normal para las arcade, pero también se puede una fuente de poder de un computador. Necesitamos el tragamonedas que se puede configurar en tamaño, los parlantes para que nos den un super sonido espectacular, un televisor CRT también, o un televisor o monitor LCD. Pero ese televisor monitor de LCD ya tiene unos componentes diferentes, como la Super Gun, que es una placa que se le coloca a la placa NSK. Tenemos también los componentes electrónicos, el cautín
lo vamos a necesitar también. La soldadura, que es el matrimonio perfecto entre cautín y soldadura. Una supercaladora, que nos va a ayudar a los cortes. Un multímetro para no ir a equivocarnos y no ir a romper, a dañar, a fracturar nada o a quemar nada. Los desarmadores, el pegante, la tornillería, el taladro y los famosos sacabocados, esos y otros componentes más. Pero también necesitamos los planos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de cómo sería el diseño de nuestra consola o nuestro gabinete para arcade, que se puede construir de cualquiera de esas diferentes formas: original, con una placa SNK, o con un computador por dentro, o con una BlackBerry, o con una consola de videojuegos. Y todo esto pues debe ir bien configuradito, bien organizadito, bien estético, con sus cortes perfectos en cuestión de la madera. Los componentes deben ir súper bien ubicados para que no quede totalmente desconfigurado en cuestión visual. Recordemos que cada una de las arcade clásicas tiene su forma. Los rodachines, porque ellas quedan siempre pesaditas para transportarlas, para moverlas, para alzarlas. Ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que la van a hacer con un monitor de computadora. Entonces eso exige una placa Supergun, que es un poquito costosa para no utilizar un televisor clásico, y el ramaje Llama, que es un ramaje un poco complicadito de configurar, pero pues yo preferiría hacerla más bien clásica. ¿Por qué? Porque la sensación de encenderla, de tener la moneda, de que se escuche la moneda cuando pasa el tragamonedas y cae donde están todo ese poconón de monedas que después vamos a reutilizar, es una sensación increíble, es una sensación súper mágica. Acá estamos viendo que también puede tener un sistema de ventilación por si ella trata de recalentarse. Estamos realizando unas pruebas. Obviamente esta no la hice yo, esta es una configuración, una recopilación de fotos que saqué de internet para que podamos disfrutar, podamos degustar de cómo poder hacerla desde cero, nuestra propia arcade, con su forma original, con sus juegos clásicos, con su configuración perfecta, para poder disfrutarla, para poder degustarla con nuestra familia, poder degustarla con nuestros amigos, para que en algún momento podamos apoyarlos también en la creación de alguna de esas arcade que ellos quieren. En este caso pues parece que la arcade está hecha o la fabricaron para o un niño o una niña, de acuerdo a los personajes de Mario Bros y la princesa. Y ahí la tenemos, quedó súper espectacular, quedó súper increíble, y a ella es a echarle la monedita. Sega Single Unite Periscope. Periscope es un juego japonés de disparos creado en 1966, simulando un submarino atacando buques de guerra. Tiene un telón de fondo que representa el océano, sobre el cual los recortes de cartón de los barcos se cuelgan de las cadenas que se mueven horizontalmente. Los jugadores miran a través de un periscopio para dirigir y disparar los torpedos, que están representados por líneas de luces de colores y por efectos de sonidos electrónicos. Cada jugada tiene 5 torpedos que se pueden lanzar. El modelo original de gabinete Nakamura Manufacturing o Namco soporta hasta 3 jugadores y Sega lo rediseñó.
Bueno, y para nuestro próximo video vamos a conocer el teléfono test, para qué servía, qué pasaba cuando veíamos a esas personas que trabajan en una empresa de comunicaciones pegadas a un poste con ese aparatico. Hasta luego. Bueno, les voy a contar una historia increíble. ¿Sabían que los videojuegos fueron creados para evitar que la gente demandara a una empresa de televisores? En los años 50, la empresa RCA había lanzado un nuevo tipo de televisor, pero había un problema: la pantalla se quemaba si mostraba la misma imagen mucho tiempo. Para evitar demandas, contrataron a un ingeniero llamado Ralph Baer y le dieron una simple orden: haz que la pantalla se mueva constantemente. Baer fue más allá, pensó: ¿y si hacemos que los usuarios controlen lo que se ve en pantalla? Así nació un experimento simple, una caja que mostraba 2 puntos que podían moverse y rebotar, básicamente el primer tenis digital de la historia. Este invento se convertiría en la base del primer videojuego casero, el Magnavox Odyssey, lanzado en 1982, mucho antes que Atari, Nintendo o PlayStation. Lo curioso es que al principio nadie lo entendía, en las tiendas los vendedores ni sabían cómo explicarlo, pero bastó una generación de niños con imaginación y el mundo cambió para siempre. Los videojuegos mueven más dinero que el cine y la música combinados, todo gracias a una pantalla defectuosa y un tipo que quiso entretener antes de ser demandado.